Hola, hola, soy Ricardo y les doy la bienvenida a Ademanes de Trascendencia, un lugar para apasionados a la literatura y que buscan indagar más allá y evitar temas como cuántos kilómetros da un determinado auto por litro de combustible. Hoy les quiero comentar mis impresiones sobre el libro más importante de Chile en el género de ciencia ficción, Los Altísimos de Hugo Correa. En un principio pareciera una novela policial en el contexto de espías en la Guerra Fría, pero que alcanza límites extraordinarios, impensados. Una novela digna de la llamada Edad de Oro de la ciencia ficción y que fue reconocida por nadie más y nadie menos que Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas, en encuentros de autores de ciencia ficción que junto con sus cuentos de los replicantes fue comparado con grandes como Isaac Asimov y Arthur C. Clarke. Este escritor es singular, pues Latinoamérica nadaba en el costumbrismo, el criollismo y el realismo mágico en esos tiempos. Se puede ver una entrevista acá en el mismo medio, en YouTube, bastante peculiar. Su nombre es Almorzando en el 13, ocurrió en el año 91 y hay una serie de intelectuales chilenos que almuerzan con Ray Bradbury y se dan color allí con un inglés. Es un poco chistoso porque piensan que esto demuestra la ciencia ficción y no sé, puede ser divertido. Como es común en Latinoamérica, Hugo Correa fue recibido con el llamado Pago de Chile, conocido también como el mal de Malinche, que se vive por el extranjero y no se le dio el debido reconocimiento en su tiempo. Algunos dicen que se debe a que era de derecha, ya que escribía en el Mercurio. Esto dejaría al autor como un Jorge Luis Borges, que algunos lo encuentran el autor más grande de Latinoamérica, pero que lo correrían un poco a la izquierda y le elevarían esa mano. Guácala. El chileno Hernán Varela despierta en un hospital de Polonia intoxicado por un whisky falsificado en una reunión social con un nuevo socio, un brasileño llamado Méndez. Hernán Varela se va enterando de que al final su intoxicación fue la estrategia de X, un polaco fugado que se hizo pasar por Méndez. Yo también hubiese caído, sí, un buen whisky, ¿por qué no? Una vez despierta, va mejorando de salud y se da cuenta de las extrañas condiciones materiales de Polonia por su doctor de cabecera, llamado L, quien le entrega las explicaciones más rebuscadas, pero que pueden ser mantenidas ante la ignorancia y mitos que surgían detrás de la llamada cortina de hierro. Porque claro, este libro fue escrito en la época de la Guerra Fría, donde el mundo se agrupó en dos polos de influencia o cooperación voluntaria. El de la Unión Soviética, en que Polonia se encontraba, y el de Estados Unidos, donde Chile se creía estar. Es decir, en un principio, todo lo excéntrico se atribuye al régimen comunista en la mente de Hernán Varela. Este señor entonces va descubriendo que esta Polonia tiene electrodomésticos inteligentes que mediante micrófonos pueden prepararte el almuerzo o servirte un trago. Casas inteligentes hechas con plástico respirable que se limpian por sí solas. Autos sustentables con máquinas que se dedican a labores agrícolas. Un día, el doctor L deja las suyas a Hernán Varela, ahora X, y este decide explorar por su cuenta. Se da cuenta que no están en la superficie, sino dentro de cavernas gigantescas. El libro hace eco a la tesis de la Tierra Hueca, tesis recurrente en la ciencia ficción desde el viaje al centro de la Tierra creado por Julio Verne. X, entonces, no está en Polonia, está en un lugar llamado Kron, y que las casas inteligentes son en verdad ciudades inteligentes, carreteras magnéticas inteligentes, que uno puede hablar con los ascensores, piezas, siempre hay máquinas dispuestas a darte información y a servir. Este aspecto del libro predice este afán de automatismo en que la humanidad comenzaba a emprender y que hoy se manifiesta en la personalización de nuestra tecnología con claves, reconocimientos por voz o huellas digitales, Siri, Alexa, Bixby, lo que sea, ustedes saben. En sus andanzas se enamora de A. Sí, X, Y, A. El autor no se quiso calentar la cabeza con nombres cronios.
Una cronia que le explica ciertas normas sociales, como que no es permitido tener relaciones por más de 27 horas y cómo el colectivo es más importante para los cronios. Así dice el libro. En Cron solo se convive, prosigue A cansada. Todos colaboran por el bienestar de la colectividad. Se desconoce el egoísmo. No existiendo el matrimonio ni la familia, el cronio es libre para hacer lo que le plazca, siempre que no perjudique intereses colectivos. No hay mujeres feas ni sin atractivos en Cron. Todos son más o menos iguales. La voz de A resuena extraña al decir aquello. Trabajamos duramente, no hay tiempo para el amor, solo para convivir. ¿Qué labores les quedan a los cronios para realizar si todo es automático?, pregunta X. La verdad es que todo el mundo podría descansar en Cron, le explica A, con desgano. Sería posible vivir sin trabajar, pero la colectividad, temerosa de la corrupción, ha limitado el automatismo. Además de protegerlos contra la degradación, la fuerte disciplina a que se encuentran sometidos los cronios impiden que el progreso se estanque. Pareciera entonces que el libro apoya la tesis de la colectividad bien dirigida es progreso, aunque se atente contra la intimidad. En la otra cara de la moneda, el desapego como sinónimo de libertad. Mitos que muchos creímos cuando estábamos solteros. Muchos vieron en estos discursos una crítica solapada hacia las sociedades comunistas. Por lo tanto, un libro de derecha. Desde hoy, yo veo más que un socialismo deshumanizante en el libro, características que me retrotraen a lo totalitario de la sociedad neoliberal, donde todo está cubierto, vigilado, lleno de servicios con identificación, no hay lugar para afectos, vínculos, arte, todo es útil o inútil. Hablando de eso, odio los códigos QR. En el transporte público, el mercado, ya sea si es viernes voy a pedir algo de comida rápida, puedo darle mi orden y me dicen, no, ahí está, ahí puede pedir el orden, ¿cierto? Y uno tiene que escanear, lo odio. En fin. Dejando atrás ese tema de la tecnología y la sociedad, quiero enfocarme en un tema que este libro trata como ningún otro y que es la razón por la que me cautivó. La evolución de las humanidades o las vidas inteligentes. Dice así: allí estriba la verdadera trascendencia de la máquina. Alivia al hombre el trabajo físico y lo posibilita para desplegar todas sus energías en la conquista de los poderes mentales. Los ingenios mecánicos son limitados porque es imposible dotarlos de espíritu sobre la materia. Pero para lograrla es indispensable pasar por muchos periodos, uno de los cuales es el maquinismo. Sin duda han existido razas que se quedaron en él. El perfeccionamiento de la cibernética, al transformar las máquinas en servidoras que satisfacen todas las necesidades, empuja al hombre a la corrupción. Pero la raza, capaz de sortear el problema, queda en óptimas condiciones para enfrentar el asalto final. ¿Es posible que un pueblo llegue a la última etapa sin pasar por el maquinismo? Para seres como el cronio o el hombre, no. Su conformación morfológica los conduce ineludiblemente a la máquina. En cambio, sería posible que existiesen otros mundos en los cuales sus habitantes, por carecer de miembros apropiados para construir y manejar aparatos, se hayan visto en la necesidad de desarrollar desde el comienzo sus facultades mentales. Así, este libro nos entrega la posibilidad de que algo que quizás nosotros apreciamos mucho, como son nuestras manos, ¿cierto? El dedo pulgar opuesto que nos permite manipular las cosas, quizás es un atraso en la evolución de nuestra inteligencia. Más allá de los 2/3 del libro, se entera de los altísimos. Así le dice él, es su médico nuevamente. Ellos construyeron Cron, los hombres, los de la Tierra y los de Cron, simples juguetes. De nada sirve que la ciencia demuestre nuestra pequeñez, que la contemplación del espacio nos haga sentirnos insignificantes. De nada sirve que la idea de Dios trate de ponernos en nuestro lugar de seres efímeros. El ser racional necesita de hechos, de cosas tangibles para comprender su miseria. Sin ellos, busca y busca,
y a veces se encuentra. Se nos revela entonces el punto crucial del libro. Los cronios en un pasado remoto se encontraban conquistando planetas, generando un pequeño imperio galáctico, descubriendo que el universo ha sido construido para su conquista. Quizás un mundo previo a lo que cualquier ópera galáctica como Star Wars hubiese sido, pero llegaron estos altísimos que lo dejaron en jaque, destruyeron su sol, los hicieron migrar a este planeta donde se encuentra X. ¿Qué razones motivan a los altísimos a usar de peones a toda una cultura? ¿Cómo son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Podrían asimilarse a Dios, ya que el misterio en su actuar no es más que un escudo para aumentar las distancias entre dos razas similares? Bueno, todo eso y más pueden encontrar en Los Altísimos. Qué buen libro. La ciencia ficción es el sueño respecto a lo factible, a lo que es posible. Como los cavernarios que soñaban con controlar el fuego y lo ilustraban en las cavernas, en este libro se habla un poco de lo que se llama la agonía de las religiones, el silencio de los dioses, por qué nos construyeron y se fueron. Se sueña con un destino manifiesto, un destino de esclavitud futura, a imaginarnos a ser unos condenados a repetir la historia de los cronios, por más ciencia que sepamos, por más lejos que lleguemos. Gracias por mirar el video, lean este gran libro, una gran sorpresa para todos a quienes disfrutan la ciencia ficción y que pensaban que solamente se daba en los países desarrollados, donde de verdad se crea la tecnología y la gente tiene tiempo de pensar y esas cosas importantes. Invitados a ver el siguiente video en esta búsqueda por la trascendencia. Y salud.